Perderse siempre genera angustia. Cuando nosotros nos perdemos, eso genera angustia. Pero también cuando se nos pierde alguien querido, también eso genera una angustia muy fuerte. Recuerdo dos ocasiones en las cuales sentí esa angustia. La primera, siendo pequeño, tendría, no sé, qué sé yo, 13 años, 12 años, y me dejaron cuidando a mi hermanito pequeño. Me dejaron cuidando a Junior, estábamos en un centro comercial y mi mamá, está ahí pendiente de tu hermanito. Yo tendría 12 y mi hermano tendría 5 años. En un momento determinado, pues yo me distraje, niño de 12 años, me distraje viendo lo que sea, cualquier cosa, y de pronto volteo a mirar y Junior, ¿dónde estaba? Dios mío, qué sentimiento de angustia, de pánico, que no encontraba a mi hermano. Pues llegó mi mamá, la angustia buscándolo en un centro comercial, el sentimiento de culpa que me da a mí. ¡Ay! Perdí a mi hermano. Hoy, después de los años, dije, ¿por qué no se perdió ese día? Lamentablemente lo encontramos. Ojalá no esté viendo esta grabación, pero en ese momento fue un sentimiento de angustia muy grande porque se me perdió. Y entonces, leyendo el texto bíblico, o releyendo el texto bíblico, fue bien interesante porque decía, ¿por qué nos haces esto? Tu padre y yo estábamos angustiados. Y recuerdo la sensación, no era tanto la angustia, era la cara de mi mamá, que se había perdido mi hermano. Pues al ratico estaba ahí, gracias a Dios. Y recuerdo otra vez que estaba en la finca y le dije a la empleada de la finca, la señora, tenía un niño pequeño que nunca había ido a una ciudad de hierro, a una parque de atracciones. Y habían venido estos parques de atracciones que son movibles, que van pasando de ciudad en ciudad. Y entonces le dije, voy a llevar al niño. El niño nunca ha ido porque el niño estaba antojado. Yo le dije, yo se lo llevo, tranquila que yo se lo cuido. Ay, vea, por favor, don Rodolfo, cuídeme a mi niño. Tranquila, eso no le pasa nada. Es que el peligro, no se preocupe. Y entonces me lleva el muchachito, eso lo monté en todas las atracciones que había, pero en un momento determinado había mucha gente. Estaba aquí, era una pulguita así chiquita. Yo estaba así cuando de pronto, ¡jue madre, la pulga que se me hizo! Yo ahora cómo le respondo a esta señora, y eso lleno de gente, y iba con otra gente y yo, a buscar la pulga, busquen la pulga, ¿dónde estaban? Y habían unos caballos, claro, él era de campo, había unos caballos que no sé qué presentación está, y el bendito estaba con los caballos allá. Y yo, pero ¿por qué se me pierde? Yo me acuerdo también de cómo fue mi mamá cuando encontró a mi hermano, después de que lo encontré, Junior, él estaba perdido. O sea, son niños pequeños, es normal que se distraigan y que se pierdan. Es normal, un niño pequeño se distrae y se pierde. Pero quisiera entonces resaltar no solo la angustia de uno cuando se le pierde algo importante, sino la perspectiva de Jesús. Hay algo que a veces no vemos en el texto bíblico y que es fundamental en él. Dice, cuando cumplió 12 años. Todos los años van al templo, pero cuando cumplió 12 años pasó esto. Antes no. Cuando cumplió 12 años. Eso no es aleatorio ahí, eso no es una cuestión incidental, accesoria. 12 años. El número 12 en la Biblia tiene varias acepciones. La primera acepción es la elección, o la primera que voy a traer a colación, la elección, los 12 apóstoles, los 12 hijos de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, 12 hijos. Esos 12 hijos son las 12 tribus. En la Sagrada Escritura hay 12 profetas menores. Implica una elección, hay una elección sobre ti. Pero también tiene una connotación de autoridad. Los 12 apóstoles, segunda acepción, son los que tienen la autoridad. Las 12 tribus tienen la autoridad. También se habla de las 12 estrellas que acompañan a la Santísima Virgen María en la Sagrada Escritura, que le dan esa autoridad a la mujer, ese ícono de María en el Apocalipsis, pero también ícono de la iglesia, que es la que tiene la autoridad. Es referente de autoridad, de gobierno.
pero también manifiesta plenitud. En el Apocalipsis, la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, tiene 12 columnas, y en cada columna tiene los nombres de sus apóstoles. Es la Nueva Jerusalén, que es la plenitud, la perfección. Entonces es elección, autoridad y perfección. Cuando Jesús cumple los 12, es decir, tiene una elección, tiene una autoridad, tiene una perfección, ha madurado, está preparado, está listo. ¿Y cuál es la respuesta entonces de Jesús cuando se pierden? ¿Cuál es la Jesús? ¿Por qué me buscáis? Como que dice, oye, yo no estoy perdido, los que están perdidos son ustedes. Yo no estoy perdido, yo estoy en las cosas de mi Padre. ¿Por qué los niños, mi hermanito cuando era pequeño y este niñito que yo llevé al parque de atracciones, se perdieron? Porque eran niños inmaduros. Los pequeñitos se pierden, ¿cierto? Se distraen, no están en lo que tienen que estar. Jesús dice, yo estoy en las cosas, estoy en lo que tengo que estar. ¿Por qué nos perdemos? Porque no estamos en lo que tenemos que estar. Porque nos distraemos, porque somos inmaduros, porque no hemos asumido la elección que Dios nos ha dado, porque no hemos asumido el encargo, el gobierno que Dios nos ha dado, porque no hemos madurado hasta la plenitud. Madurar en la fe, un cristiano maduro que asume la elección que le ha dado y que tiene la autoridad en el gobierno, hace lo que tiene que hacer. Hace unos días analizaba o reflexionaba sobre una definición de santidad que a veces descuidamos. Santo es el que tiene que hacer, el que hace lo que tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y de la manera que lo que tiene que hacer. Cuando ha madurado, no está distraído. Nosotros en esta Semana Santa hemos vivido haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Cuánta gente distraída en otras cosas? Como niños distraídos. Un niño ve un color, ve un caballo, ve lo que sea y sale tras de ello. Nosotros muchas veces nos dejamos distraer. Qué bonito en esta Semana Santa centrarnos en el misterio para asumir que somos elegidos, como María Santísima, que también a temprana edad asumió su elección. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según palabra. Que asumió el gobierno que Dios le había dado, un encargo para ser la madre de mi Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humillación de su sierva. Hay una autoridad, hay un gobierno y hay una plenitud en Dios, una madurez en Dios. Nosotros llamados también a cumplir esa madurez, ¿ya? A crecer espiritualmente, a hacer lo que tenemos que hacer, cuando lo tenemos que hacer, como lo tenemos que hacer. Es decir, a vivir en Dios, centrados en Dios, sin distraernos. Amén. Dígale al vecino al lado, madure, no se distraiga. Madure, no se distraiga. No se distraiga, céntrese en el Señor. No hay un texto bíblico que sustente la escena de María recibiendo a su hijo bajado de la cruz y sosteniéndolo en sus piernas, en sus rodillas. Pero a partir del siglo XIV empezó como un acto de piedad a vislumbrarse la escena de María sosteniendo el cuerpo de su hijo, teniendo cierto fundamento en la Escritura. Tradicionalmente se ha visto en el texto de Juan, donde dice que una espada traspasará su corazón, y al mismo tiempo en la escena del mismo Evangelio de Juan, donde se nos muestra a María al pie de la cruz. Es apenas lógico que si María está al pie de la cruz, en ese momento esperaría hasta la muerte de su hijo y lo recibiría. Pero hay unos sustentos de piedad muy interesantes. Hay obras de ciertos autores de la Edad Media, ya empezando el Renacimiento, que sustentan esta obra conocida por todos y que muestran cómo María sostuvo el cuerpo de Jesús. De manera especial
algunas meditaciones de Santa Brígida de Suecia, que en visión el Señor le revela esta escena especial. También otra obra que se ha dicho que es de San Buenaventura, aunque algunos dicen que no, que también sustenta esta misma situación, esta misma realidad. Pero se empieza a hablar muy fuerte de esta escena, terminando la Edad Media, empezando el Renacimiento, cuando hay un resurgir de la humanidad, de la importancia del hombre, de la antropología, de colocar al hombre en el centro. Antes el centro era la mirada a Dios, el estudio de Dios, la divinidad, la trascendencia, todas las miradas hacia Dios. Dios, ¿qué importancia ver al hombre? No, Dios que ha muerto en la cruz, Dios ha resucitado. Pero a partir de estos siglos empieza a volver la mirada al hombre. Por eso la escena, si usted la ve, esta como la más famosa, que es la Pietà de Miguel Ángel, la escena pone en el centro a María Santísima. En la escena está la mujer como centro. Jesús entra en un segundo plano. Jesús yace plácidamente a los pies de María, incluso a pesar de sus laceraciones, con un signo de paz. Ya Jesús hizo lo que tenía que hacer, ya ha hecho. La última palabra, la penúltima palabra, todo está cumplido. Y ya, la última, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya cumplido. Dios ha hecho su tarea. Ahora queda al hombre, ¿qué va a hacer? Esta escena pone en relieve qué vas a hacer tú como hombre. María nos muestra qué hacer como hombre. Con una mano recibe la cabeza, el cuerpo de su hijo, que lo tiene sobre las rodillas, como mostrando la debilidad humana, el dolor del hombre. En palabras de San Juan Pablo II, el dolor es inherente al hombre mismo. El dolor hace parte de nuestra realidad humana. Es parte de nosotros, el dolor, la debilidad, la fragilidad. Cargo mi fragilidad. Pero la otra mano, la mano izquierda, y es muy lindo cómo la representan los autores, teniendo en cuenta todas estas obras de devoción que antes dije y otras más. La mano izquierda manifiesta una actitud de oración, como mi fragilidad, mi dolor no lo puedo llevar solo, necesito de Dios. Esa doble dimensionalidad que está en Jesús y a la cual estamos llamados todos nosotros. Nuestra realidad de sufrimiento, de dolor, tenemos esos momentos difíciles que tan hermosamente describía ahora Catalina, esos momentos, esa situación de dolor. Y entonces, ¿qué hacer? Pues elevo mis manos a Dios. María contempla a Jesús, tiene una mirada contemplativa a Jesús, pero en ella hay como esa doble dimensión en que no hay dicotomía, sino que hay una completa unidad. A veces el sacrificio, el esfuerzo humano, el dolor humano, pero al mismo tiempo la esperanza, al mismo tiempo la paz, al mismo tiempo el júbilo. Los que hemos perdido un ser querido, sabemos cómo se puede uno descansar en los brazos de Dios. ¿Cómo se puede recibir este dolor de una manera distinta cuando somos cristianos? Siente uno el dolor de la pérdida, la ausencia, la ruptura, pero al mismo tiempo la esperanza y la fe en la vida eterna, en saber que estamos de paso por este mundo. Y esa doble dimensionalidad, esa realidad manifiesta cómo somos en el hombre. Tenemos el dolor, pero tenemos el gozo. Tenemos la tristeza, pero tenemos la esperanza. Vivimos en esa perfecta unidad. Cuando hacemos esas rupturas, nos destruimos. Cuando hacemos esas rupturas, en el hombre tiene que haber esa doble dimensionalidad. No me puedo caer en la tristeza, el pesimismo, la depresión, no hay nada, ya no hay esperanza, el dolor, me quedo mirando a mi hijo, ha muerto. No.
hay esperanza, hay esperanza. Estoy en las manos de Dios, hay futuro, estoy con el Señor, vamos a salir adelante. Tampoco me puedo elevar al cielo en optimismo, en positividad. Puedo todo, yo lo puedo todo, No, no, hay una realidad aquí en mí que manifiesta mi fragilidad. Esa unidad perfecta nos muestra en María al perfecto hombre, la unidad del ser humano. Ante el dolor hay esperanza. Ante tus problemas y preocupaciones hay futuro. No estamos solos. Es hermoso como lo dice un poema de Santa Brígida de Suecia, cuando manifiesta esta escena. Muestra que María siente el dolor de la pérdida de su hijo, pero siente júbilo. Es impresionante, es el texto, ahora se los voy a leer. Siente júbilo. Yo no sé si usted ha vivido alguna vez algún momento de dolor donde en el fondo siente como, pero no, aquí hay algo. Pongo el ejemplo sencillo, elocuente del parto de la mujer, el dolor ante el parto, pero la alegría de recibir a su hijo. El dolor que trae consigo una bendición. La esperanza del cristiano. El cristiano siempre está en clave de esperanza, siempre en clave de esperanza. La mujer que sufre el dolor, pero en clave de esperanza. Vamos para adelante, Dios está conmigo, voy a salir de esto. El dolor del trabajo, pero la alegría de la paga. El dolor del estudio, la recompensa de la profesión y de la preparación. Todo dolor, mano derecha, trae consigo una esperanza. Por tanto, no está solo. María nos muestra la humanidad. Se pone como figura central y nos dice: ¿estás sufriendo? Mira mi mano izquierda, hay esperanza. Ella sabe, no sabe cómo, pero sabe que viene la bendición. Dame un poquito de música de fondo y vamos a escuchar el poema de Santa Brígida, o la partecita del poema de Santa Brígida, de la profecía de Santa Brígida. Vi a mi hijo con un aspecto peor que un leproso. Le entregué toda mi voluntad, sabiendo que todo había ocurrido según su voluntad, y no habría sucedido si él no lo hubiese permitido. Estamos en la voluntad de Dios. Estás sufriendo, tienes un dolor, tienes una pena. Cierra tus ojos un momentico, y di: estoy en la voluntad tuya, Señor. Me abandono en tu voluntad. No es que Dios quisiera la cruz o el sufrimiento, pero Jesús quería la obediencia y el amor. Y a veces la obediencia y el amor traen consigo sufrimiento. Su perfecta voluntad era redimirnos, salvarnos. Por eso también la muerte en cruz es su voluntad. Fue el pecado del hombre, pero por el amor de Dios. Lo que estás viviendo, dile: Señor, estoy en tu voluntad. Como dice Santa Brígida, que decía la Virgen María: todo ha ocurrido según tu voluntad, y no habría sucedido si no lo hubieras permitido. Le di gracias por todo, y cierto júbilo se entremezcló con mi tristeza, porque vi que Él, quien nunca había pecado, por su grandísimo amor, quiso sufrirlo todo por los pecadores. Que esos que están en el mundo contemplen lo que pasé cuando murió mi hijo, y que siempre lo tengan en su memoria. Lo recibí sobre mis rodillas como un leproso, lívido y magullado, porque sus ojos estaban muertos y llenos de sangre, su boca fría como la nieve, su barba rígida como una cuerda. Allí en ese dolor, cuando crees que todo está perdido, que ya no hay salida, eleva tus manos al cielo y reconoce que hay esperanza. Reconoce que hay oportunidad.
El cristiano es el que ve la dificultad una oportunidad, que ve en el dolor una entrega, que es capaz de sublimar y reconocer la gloria de Dios aún en la cruz. Nada más humano que lo divino y nada más divino que lo humano. Hoy nos unimos a María y agarramos con nuestra mano derecha nuestros dolores, nuestros problemas, nuestras preocupaciones, pero con nuestra mano izquierda las elevamos al cielo y las colocamos en las manos de Dios, sabiendo que hay esperanza. Que hay esperanza aunque estemos sufriendo, aunque estemos pasando por la noche oscura, aunque cuando estemos pasando por el momento de dolor, hay esperanza. Creemos, confiamos y esperamos. Y se entremezcla, se entrelazan esos dos sentimientos, el de la tristeza y el dolor, pero el del júbilo y el gozo de creer que Dios está con nosotros, que obra de maneras imperceptibles, que escribe derecho en renglones torcidos, a veces inentendibles, ininteligibles para nosotros, pero que obran de una manera prodigiosa en nuestras vidas. Hoy te entregamos nuestros dolores, nuestras tristezas, confiando, esperando y sabiendo que todo está en tus manos y que todo está en tu perfecta voluntad. Señor, que en todo se haga tu perfecta voluntad, tu perfecta voluntad, tu perfecta voluntad. Hemos acompañado a María, hemos clamado la intercesión de María. Ahora nos queda imitar a María, imitar a María. María, en esa doble dimensión, la que asume su dolor, que asume a Cristo crucificado, a su Hijo, asume su dolor, asume su debilidad, reconoce su dolor, reconoce su realidad, no evade, no busca mecanismo de defensas, no huye, no niega, reconoce: tengo este dolor, tengo esta fragilidad, tengo esta debilidad, tengo esta limitación, tengo este pecado, tengo este problema, esta preocupación, esta tristeza, este trauma, este complejo. Lo reconozco, lo asumo y lo entrego a Dios, lo entrego a Dios, lo entrego a Dios. Ora et labora. Imitación de María, aquella que asume su realidad, pone su parte humana y luego ruega a Dios para que Dios ponga su parte divina. Que ella nos enseñe a entregarle todo a Dios, colocando nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, colocando todas nuestras fuerzas para seguir al Señor, a imitación de María. Amén.